con el apoyo de la cooperativa Unión Elegido, y dando gracias a Dios, sí nos han ayudado, sí nos han abierto las puertas. La cooperativa en verdad nos ayudó. Eso puedo dar testimonio que más que una entidad financiera es casi como una familia para nosotros, porque todo lo que hemos logrado es a base de la cooperativa. Cooperativa Unión Elegido, compromiso, solidaridad y confianza. Amigos y amigas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde quiera que ustedes se conecten con esta idea, con este portal deportivo que es Huella Deportiva y con este programa que ya viene pues desarrollándose algún tiempo. Este es el programa número 35 de un café ahora ya con invitados no solo de aquí de Cotacachi, sino de la provincia, y ojalá pues en algún momento también podamos tener a personas representativas del deporte a nivel nacional. Queremos agradecer a nuestros auspiciantes, a Comercial Muñoz, todo por acabados de la construcción, ubicados en Otavalo, en la Bolívar, entre Quito y Neptalí Ordóñez. A Twitter, la bicicleta del Ecuador. A Punto Rojo LR, equipo profesional de baloncesto. A Jordán, laboratorio clínico de la doctora Elsa Ruales, ubicado en la calle González Suárez y 10 de agosto. A Saitel, el internet del Ecuador. A Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, ubicados en la Modesto Peña Herrera y González Suárez. A la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Elegido, ubicados en el barrio Elegido, en la calle Manuel Arrea. Nuestro lema, pues, compromiso, solidaridad y confianza. A la Escuela Formativa de Fútbol y Porteros de Juan Yepes Granda, allá en Antonio Antes. Si usted está interesado, pues puede comunicarse al 098 32 45 47 1. A Gimnasio y Centro Fitness Super Saya Gym, aquí en Cotacachi, en la Sucre y Vacas Galindo. Igual, si está interesado, pues al 096 083 70 14. Al Café Señor León, el café de INTA que nos vamos a servir el día de hoy con el invitado que ya en unos segunditos les voy a presentar. A Comercial Isabelita, que hace posible pues que nosotros sábado a sábado tengamos aquí en nuestro programa al invitado, siempre pues con las puertas abiertas. Comercial Isabelita. Y a Hot Grill de Leo Arellano, estas parrillas, estas carnes al grill, que están ubicados en la González Suárez y 10 de agosto aquí en Cotacachi. Quiero extenderle la más cordial bienvenida. En esta ocasión pues tengo el placer y el grato honor de entrevistar a creo que uno de los responsables de que uno también tenga esta locura por el fútbol, y fue creo que el primer entrenador que uno también tuvo allá por la edad más o menos de unos 9, 10 años,
les quiero presentar a Mauricio Bolaños. Bienvenido, profe. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar sobre su vida deportiva y gracias por estar aquí. No, para mí es una gran satisfacción pues poder compartir con ustedes lo que es este deporte tan apasionante, el fútbol, lo que uno ha vivido durante muchos años en esta trajinar de la vida, con resultados buenos, con resultados negativos, pero con algo que siempre te deja este deporte, amigos. Pienso que ese es el mejor regalo que tú puedes tener, porque donde tú vas encuentras a alguien que te conoce y te saluda y te da un abrazo, y muchas veces pues se sienten contentos porque algún momento fueron parte del trabajo que yo realicé. Profe, para empezar, le voy a invitar a que nos sirvamos el cafecito y mientras nos servimos el cafecito vamos a ir conversando. ¿Desde cuándo empieza ese gusto por el deporte? Bueno, la historia es muy larga. Mi padre es de Atontaqui y él jugaba en Ibarra, reforzando algunos equipos de la ciudad. Ahí conoce a mi madre, se casan, va a ir a vivir a Ibarra y nazco yo en la ciudad de Ibarra. Y él me llevaba desde pequeño a verle jugar en el famoso estadio del Ferro Norte. El sector de la terminal. Exacto, desde el terminal. Ahí era un estadio hermosísimo donde creo que todo el mundo iba a jugar fútbol. Era un estadio abierto, tú entrabas y jugabas y nadie te decía nada. Y tenía un césped extraordinario porque no había costadoras, no abonabas, no hacías nada, pero las vacas en la mañana o en la noche te mordisqueaban todo la hierba y te dejaban un césped, pero como la cancha hoy de liga, por decirte, era hermosísimo. Entonces yo iba con mi padre a ver lo que jugaba y de ahí nació el amor al fútbol. Antes de jugar o después de jugar jugaba con él, me enseñaba a jugar y fui metiéndome ahí adentro. Cuando llego a la escuela voy a estudiar en la Salle, en Ibarra. Y desde pequeñito, como ya tenía alguna idea de jugar, salían los recreos y 200, 300 estudiantes en el patio y todo el mundo pateaba la pelota, jugaban 7 equipos creo en la misma cancha y todo el mundo, y te daban un pelotazo y no podías llorar porque enseguida todos se te burlaban. Entonces aprendiste a ser, como te digo, fuerte y contra el dolor, te botaban, te empujaban, te caías en el cemento y pues te fuiste formando de esa forma. Entonces apareció el fútbol, luego pasó el tiempo, cuando estuve ya en cuarto grado, había un profesor que le gustaba mucho el fútbol, el profesor Troya. Me dijo, ¿vos sabes? Le digo, sí, me gusta jugar. Entonces, también me gustaba algo del arco, ¿no? Porque era como en el patio no te dejaban jugar, dije, me hago arquero y en el arco, pero luego me fui inclinando por jugar dentro de los jugadores en el campo de juego, ya no dejé el arco. Y formé parte quinto y sexto de la selección de la Salle. En esos torneos donde la 28 de septiembre era el monstruo. O el monstruo a ganar. Aparecieron el colegio Don Bosco de Sánchez, que también ya tenía una historia en el fútbol. La ciudad modelo de Velasco Ibarra, había en Ibarra, que era un equipazo, o sea, siempre habían. Y la Salle, pues. Entonces en eso ya comenzó ese amor y se jugaba en el estadio del Sánchez y Cifuentes, le dividían la cancha y hacían 2 canchas para jugar. Y era repleto, los padres de familia y todo. Entonces comenzó ese amor por el deporte. Luego mi padre ya, como fui creciendo, me fue inculcando, me llevaba a entrenamientos. Indudablemente no había escuelas de fútbol en ese tiempo, pues porque hoy vos vas por donde vas, encuentras escuelas de fútbol. Te enseñan o no te enseñan, pero hay escuelas de fútbol. Y más que todas las escuelas vacacionales, nosotros no. Para nosotros la escuela de fútbol era la calle. Recuerdo, yo vivía en el barrio del Camal y los postes eran los arcos. Y un silbido y salían 14 compañeros de la misma edad y comenzaba el juego a las 8 de la noche y hasta las 11, 12 de la noche y dele, jugando hasta que salían las mamás a la puesta a dormir y todo el mundo. O cuando se rompía algún vidrio, que era lo más común. Lo más común, estaba en el juego, pigo un vidrio y corre. Desaparecíamos, no quedaba nadie, solo el dueño de la pelota que iba a querer reclamar, pero era difícil porque le entregaban rota y ya al otro día corre a buscar pelota, hacíamos. Pero la cuestión es que esa fue nuestra formación.
la pared como un jugador para poderse acomodar, la vereda igual, y correr en la calle y subir a la vereda para poder hacer el gol. O sea, se fue desarrollando una habilidad por los objetivos que queríamos marcar. Entonces, dribbling, levantar la pelota, todo eso se hizo porque la imaginación y lo que nosotros mirábamos, desde luego. Habían en el barrio unos jóvenes ya que jugaban en la escuela 4 de julio. Ellos jugaban indoor, ya eran jóvenes y todos los sábados se reunían y nosotros íbamos a ver, y cuando no había nos ponían a tapar. Entonces, fuimos aprendiendo en la calle. O sea, el fútbol que aprendimos no fue en una escuela, fue en la calle, con golpes, porque igual luego hacíamos, por decirte, el barrio El Camal con San Diego, como es por San Agustín, por decir, habíamos 8 chicos ahí, partido de fútbol. Y eso no era solo fútbol, porque después terminaba en puñetes y en todo. O sea, poco a poco nos fuimos formando, y subir a jugar en San Juan Calle, que es el sector donde era el Teodoro. Había una canchita de césped, pero era que solamente ellos, y cuando ibas tocaba apostar, pues entonces tú reunías toda la semana lo que te daban para ir a apostar, ibas llegando y 50 centavos y de azúcar, y se jugaba apostando. Y a veces cuando no nos poníamos de acuerdo, se armaba el pleito y regresábamos a la casa hinchado el ojo, sangrando, pero ¿qué te pasó? Nada, y no había cómo decir nada, porque ya no le mandaban después. Normalmente, o sea, por lo regular, cuando tú te quejabas, decían, ¿a dónde vas? Quédate. No te dejaban salir, pero poco a poco tú te fuiste formando en eso, y hasta que llegué a la edad de terminé la escuela, pasé al Colegio San Francisco a estudiar, fui seleccionado desde primer curso, segundo, tercero, hasta cuando llegué a cuarto curso. Ya formé parte de la primera selección de Imbabura, tenía 16 años. Y mis compañeros, el caso de Mauricio Argüello, John Minda, ellos, igual Villamarín de Otavalo, ellos ya tenían 18 años, era el último año que jugamos la Copa en Pro. Entonces, en ese año, pues, el profesor Chalán de Otavalo fue también el entrenador. Y fue sorpresa porque, siendo de Otavalo, entonces él cogió gente de Otavalo y se unió gente de Ibarra. Recuerdo había Andrada de Atuntaqui, del Valle igual, o sea, era muy bonito porque era una selección de diferentes cantones. Y antes se jugaba el intercantonal, recordarás, había el intercantonal, donde como era proceso selectivo, ¿no? No era como proceso, era un torneo porque era el fútbol amateur. Entonces había el fútbol amateur en Otavalo, el fútbol amateur en Cotacache, y el campeón y el vicecampeón de cada cantón jugaban un torneo que se llamaba el intercantonal, para salir el campeón de la provincia de Imbabura. De fútbol amateur. De fútbol amateur. Entonces ahí indudablemente todos los equipos traían jóvenes y todo, y se iban armando las selecciones. Recuerdo la selección de Imbabura, primera Copa Pro, era como tener un equipo profesional, pues. Nos concentraban en el Hotel Yamos Continental. Frente a la policía en Otavalo. Claro, ahí nos concentraban, nos daban viernes por si llegábamos, y si había bailes de las Chivas de Otavalo, también entrábamos a los bailes con calentador. La cachina y claro, todo. O sea, pones tu calentador y entras a un baile era espectacular. ¿No ves que vos tenías chance de poder encontrar algo ahí por ahí? Y las chicas y todo. Claro, y como te veían de la selección de Imbabura, pues no cualquiera era de la selección de Imbabura. Eso era algo. Ser de la selección era como ser de la selección del Ecuador, porque en la provincia iban solo los mejores. Yo recuerdo 200, 300 deportistas y se quedaban 18, 20. Y ahí hasta con golpes y todo, porque nadie quería quedarse fuera. Entonces, realmente era extraordinario las convocatorias, porque luego sacaban la selección y íbamos a jugar en los diferentes cantones y aparecía otro jugador. Entonces Taga entraba y salía uno, entonces tú no podías quedarte fuera, tenías que estarles pilas para no quedarte fuera, porque ya quedarte fuera de la selección era algo difícil. Entonces, con esa primera selección hicimos, creo que un torneo extraordinario, llegamos casi a cuartos de final. Siendo usted 2 años menor todavía. Claro, ya alternado. O sea, y la historia es especial porque
Yo no era zaguero central, yo jugaba de volante por fuera o de delantero. Y resulta que comienzan a hacer los agitamientos y aparecen jugadores que eran rapidísimos al arco. Entonces comienza a calcular, dices, ahí, por ahí estoy medio perdido, creo que no me va a quedar. Entonces, ¿dónde? Faltaba zagueros, no había. También juegos de hablar. Entonces ya comencé a jugar y de zaguero y me quedé prácticamente de zaguero. Y desde ahí comencé, ya actué en la primera selección algunos partidos, porque me acuerdo Carabalí se lesionó. Él era el titular. Claro, estaba Carabalí. Entonces tuvo una lesión, entró con Espinosa, y luego jugábamos Espinosa y yo. Y prácticamente íbamos alternando. Pero ya tenía minutos. Y lo más hermoso de todo eso eran los viajes. Porque nos tocaba viajar no solamente aquí, viajábamos a Guayaquil, nos íbamos a Cuenca, a Loja, al oriente. Conocimos el oriente, pero cuando las carreteras eran todavía malas, de puro lastre y unos precipicios. Pero en el momento de la juventud es eso, ¿no? O sea, es cómo te vas formando, qué vas aprendiendo, lo bonito que es el fútbol, vas conociendo. Cuando fuimos a Guayaquil conocimos a mucha gente Morales, que jugaban en equipos contrarios, Jimmy Izquierdo, entonces eran prácticamente de nuestra edad y ellos estaban también en la selección de Guayas. Entonces me acuerdo en ese tiempo era Guayas, Pichincha, Azuay, Imbabura, de los equipos más fuertes que había. Entonces casi siempre se estaba llegando entre los 4 primeros, se tuvo siempre la posibilidad de jugar. Luego de esa Copa en Prode viene la siguiente Copa en Prode, donde ya salen los 6-7 que eran mayores que nosotros y nos quedamos. Y ahí ingresan nuevos jugadores, ahí ingresa Nelson Montenegro de Otavalo también, y aparecen algunos jugadores del coreano que no estaban en la selección anterior y aparecen porque era por decirte un año menor. Entonces ellos ya pudieron ingresar y se armó un nuevo equipo. Con ese equipo hicimos historia también. Ya no tuvimos el mismo trato que tuvimos en la primera en Prode, donde éramos muy aniñados, teníamos, ya te digo, 3, 4 uniformes, nos dieron zapatos fijos, nos dieron zapatos cambiables, nos dieron 4 o 5 maletas, es decir, era un equipo profesional. Sí, porque jugábamos en el estadio Atuntac, ese estadio se llenaba, era full. Jugábamos aquí en Cotacachi y no había dónde poner un pie, era llenísimo, hasta en las azoteas y todo. Pero y en Atuntac en las paredes, era espectacular porque no había, pues no teníamos, en ese tiempo no había, solo había el fútbol de la primera categoría. De ahí del resto para abajo no había nada. Entonces la única competencia que había de menores era esta Copa en Pro, donde prácticamente se nutrió siempre el fútbol profesional. Jugamos 2 años más Copa en Pro, jugamos a nivel de las selecciones estudiantiles también, fuimos a Guayaquil, estuvimos en Cuenca, es decir, el fútbol prácticamente a nivel amateur me duró 3 años. De ahí ya salí de la selección y se jugó creo que 2 años, 3 años más la Copa en Pro y se acabó. Yo creo que ahí se acabó esa condición que tenía el fútbol amateur porque fue desapareciendo, en Imbabura especialmente. Ya los equipos, apareció el Barrial y como que le absorbió al amateur y desapareció el amateurismo. Y hoy el Barrial le ha dado esa imagen nueva, donde aparentemente es fútbol recreativo, pero ya no es recreativo porque recreativo no tiene nada. Si tú armas un equipo barrial y te dicen te vamos a pagar tanto, ven a jugar, entonces ya dejó de ser amateur. No, pues recreativo, sino se volvió competitivo. Muy competitivo. Y hoy te piden el presupuesto para el barrial te hace la sub-40, la sub-50, entonces es como que ya cambió la historia. E inclusive la Asociación de Fútbol Amateur de Imbabura, la AFI, la FAI ya no dejó de existir. O sea, se acabó, asumió la Federación Deportiva de Imbabura porque antes supuestamente había un seguimiento de ascenso.
tú estabas en el barrial, por decir, y luego subías al amateur, del amateur subías a la segunda categoría, lo que se hacía en Pichincha, ¿no? Que era la rueda normal para ascender. Acá no, en Imbabura, hoy tú ves, quiero sacar un equipo, saco, armo, voy, pago y enseguida me dan la posibilidad de jugar si cumplo con el requisito que es tener la parte reglamentaria. Entonces yo pienso de que eso ha ido cambiando. Hoy hay muchas escuelas de fútbol, como te decía hace un instante, donde los niños desde pequeñitos ya van a entrenar. Antes entrenaban 1 o 2 días, hoy les veo que van todo el tiempo, todos los días. Y la responsabilidad de los papás, las mamacitas que van cargadas los guaguas corriendo a dejarle al niño y pasan colgadas toda la tarde en las mallas mirándoles. O sea, yo te digo, es bonito. ¿Por qué? Porque ha ido evolucionando. Pero se ha perdido lo más hermoso que teníamos nosotros, la calle. Porque la calle realmente era un mecanismo de formación hasta para defenderte, comportarse y todo eso. Porque en la calle tú aprendes cosas que de pronto en la casa no puedes aprender. Y te aprendes a ser más tranquilo, muchas veces a ser respetuoso con los adultos, porque te enseñan. Si no te enseñan de a buenas, te enseñan de a malas, pero tú tienes que aprender. Entonces, yo creo que eso se ha perdido. Y ciertamente, profe, los tiempos creo que van cambiando, ¿no? Porque, como usted dice, pues, y eso decía yo que es uno de los causantes de que tenga esta loca pasión por el fútbol también, porque recordará que en Otavalo hubo un tiempo dorado del tema del fútbol también con el Deportivo Otavalo, y justamente en esa época se fundaron, creo, por decirlo así, una de las escuelas de fútbol también del Deportivo Otavalo, en donde pude ingresar, y creo que ahí recién se formaban los fundamentos del fútbol, ¿no? A pesar de que, como usted dice, en la calle ya habíamos pasado por algún tipo de proceso, entre comillas, pero ahí empezábamos a saber que esto es el empeine, que esto es borde interno, que esto es borde externo. Pero lo que también se ha perdido, creo yo, es también esta cuestión de la responsabilidad de los padres, ¿no? Porque antes, por ejemplo, si mi papá me veía a mí que no jugaba bien a la pelota, salía y era la carajeada, pues, ¿no? Ahora, en cambio, creo que es más carajeado el entrenador porque no le hace jugar al hijo que en realidad el tema mismo del fútbol. Pero, profe, yo quisiera preguntarle, después de la Copa en Prode, ¿usted sigue jugando fútbol? Sí, termino la Copa en Prode, en el colegio ya prácticamente me gradúo porque me voy a los Juegos Nacionales Estudiantiles en Guayaquil y resulta que el profesor mío era tesorero de la asociación de la Federación Deportiva Estudiantil de Imbabura. Y dice, bueno, recuerden que se van, todos están en 6º curso, si pasa algo recuerden su grado corre peligro. Y como jóvenes, ¿no? O sea, llegamos allá y recuerdo que Galo Alarcón estaba en la selección del Ecuador y Galo dice que va a jugar con nosotros y nosotros llegamos por decirte un miércoles y él llega el jueves en la mañana cargado 3 maletas, ¿no? Y sube, ¿dónde? A mi cuarto. Digo, ya, estaba con Espinosa, estaba con Pecoso Mesa. Y dice, yo aquí me quedo. Le digo, hermano, bueno, ya entró, se metió al cuarto. Dice, a ver, abrió las maletas y sacó un montón de uniformes de la selección del Ecuador. Y en eso dice, bueno, es mi cumpleaños. Hay algo habrá que hacer. Entre nosotros dijimos, esto se descontroló. Se descontroló. Y recuerdo el entrenador nos dice, verá muchachos, dice, Galito, bienvenido, queremos darte la bienvenida, Galito, sé que es tu cumpleaños, pues no hay ningún problema, disfruten, tranquilos, jugamos mañana, pasado mañana. Y resulta que en esa noche hubo un festejo con cumpleaños de Galo y todo. Al otro día, algunos se continuaron en ese festejo y todo, y ya tuvimos que irnos a jugar. Así que nos fuimos y ya el primer partido perdimos. Entonces teníamos 2 chances para ganar. El siguiente partido ganamos y el otro ganamos. Y el último partido jugábamos con Carchi. Galo Alarcón dice, no, como que continuó el festejo. Después de las 2 victorias, bueno, y el último partido jugábamos con Carchi y resulta que perdíamos con Carchi 2-1. Y nos tenían sentados a un lado, unos 5 que estábamos ahí, que no nos hacían jugar. Y que termina el primer tiempo perdiendo y los compañeros estaban adentro.
dice al entrenador, tiene que hacer entrar porque si no vamos a perder y no clasificamos. Así que nos llama, vente, y nosotros ¿qué? Bajamos, dice, ya cámbiense, van a entrar a jugar. Ya. Entramos a jugar, recuerdo, ni 3 minutos, ya empatamos, después hicimos otro gol, ganamos como 6-2. Y después ya salimos, todo el mundo era... y los compañeros decían, pero verán, ya cuídense, ya. Entonces ya nos cambiaron de cuarto, todo especialmente, llevaron al promotor a otro lado. Y pudimos prácticamente clasificar, llegamos acá, hubo problemas que ya no nos dejaban graduar, pero al final, por todo lo que sucedió y los resultados, dijeron, bueno, ya nos graduamos. Me graduó, voy a Quito, y mi papá me dice, bueno, ¿qué vas a estudiar? Le digo, no sé todavía. Entonces resulta que me dice, verás, hasta que tú quédate este semestre aquí, hasta que tú decidas qué vas a hacer y todo. Le digo, bueno, quería que estudie, le dije, aquí, le dije, no me agrada, o sea, lo mío era, por decirte, quise ser militar en algún momento, pero lastimosamente no teníamos la otra parte, ¿no? Era el dinero, porque antes para ser militar tú tenías que hacer una erogación y era bastante dinero, o sea, entonces no contabas con ese capital. Entonces dije, bueno, no hay problema. Y luego fui a mediados de año, me dijo, ¿sabes? No has decidido nada, te vas a estudiar a la Politécnica. Así que me fui a estudiar a la Politécnica Nacional. Estuve un semestre ahí y lo anecdótico de la vida, ¿no? Entonces, habían compañeros míos que estaban en la Politécnica y fueron mis compañeros en Prepo 1. Entonces, dices que perdimos en química, que ni sé qué. Yo era nulo para química, recuerdo. Llego y comienzo a dar las pruebas y la primera prueba de química, 0-1. Dije, esto está terrible. Aquí dije, voy mal. Bueno, seguimos dando las pruebas, pero física, matemáticas, andaba bien. Entonces dije, bueno, física, matemáticas, dije, sí. Y álgebra también, bueno, entonces, pero solo química. Así que terminé el primer semestre y perdí en química. Entonces mis compañeros, oye, sigue, dice, hermano, has perdido solo en una. Y yo perdí en 3 y decía, oye, no, le dije, esto no es para mí, yo quiero ser profesor de educación física. Así que sin que mi papá se entere, me fui y me matriculé en la Escuela de Educación Física. ¿En qué universidad? En la Central. En la Central. Entonces, como ya estaba jugando en Católica, ya había tenido algunos acercamientos, ya me dieron chance de entrenar y todo, ya me había quedado, decidí ir a estudiar Educación Física. Y en Católica te daban la posibilidad de estudiar. Entonces, nuestros entrenamientos eran 5 de la mañana en la Carolina. Tenías que salir 4:30. Llegar a la Carolina y desde las 5 de la mañana hasta las 7 en punto te tenían haciendo el trabajo y te decían, bueno, pueden irse. Y me acuerdo en ese tiempo Eloy Jarrín también estudiaba Educación Física. Entonces él tenía su carrito, tenía un mini auto y decía, pecoso, y con el Yomina. Yomina también estábamos, los 3 íbamos a la universidad. Entonces llegábamos a la escuela, nos bañábamos y a clases. Y a las 12 del día salíamos de clases, cogíamos el carro otra vez y a la Católica, porque entrenábamos las 2:30 a 3 de la tarde. Y a las 4 ya teníamos que estar otra vez en clases, o sea, era un mundo de que daba las vueltas y otra vez clases, juego. Nos fuimos acostumbrando a eso. Y prácticamente ahí también comenzó mi parte de entrenador. ¿Por qué? Porque recuerdo Carlos Gutiérrez me dice, ¿qué estás estudiando? Le digo, Educación Física. Prisco Cajape también era profesor de Educación Física y él era parte del cuerpo técnico. Entonces me dice, entonces para que tú vayas a dirigir el domingo en la sub-16. Ya, le digo, no hay problema. Pero vas sábado al partido, estás en la banca, si juegas, si no, diriges el domingo. Ya, ¿a qué horas? A las 10. Entonces el sábado era futbolista y el día domingo era entrenador. Entonces yo me sentaba ahí y yo los chicos no les conocía o les iba a ver algún rato así nada más. Y me decía, profe, ¿qué quieres? Dame entrar a mí, juego mejor que él. ¿En serio? Ya, pues, ven, cambio. Y luego ya le fui conociendo y él me decía, ven a entrenar, profe, ya, mañana voy. Entonces, a veces me salía un ratito de la universidad, cuando no tenía horas me bajaba a entrenar con los chicos.
y luego en la reserva, y en algún momento hasta pues dirigí la reserva. Entonces me decía, la reserva juega el sábado y nosotros jugamos domingo, tú vas a dirigir la reserva. Pues mis compañeros que estaban en la reserva, yo les decía, sal tú, entra. Decían, oye, no, Luciano, no te puedo hacer entrar. Y entonces era anecdótico porque me decían, oye, vos es mala gente. Y digo, pero si ni el profesor te hace jugar, ¿por qué te va a hacer jugar? Pues es que, hermano, ve, te voy a llevar a comer. Bueno, ahí sí podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces comenzó ya mi vida de entrenador siendo jugador. Luego en Católica hubo condiciones que no tienen hoy los futbolistas. Antes tú llegabas a un equipo profesional y era como que compraron un carro y lo vendían cuando querían. Entonces tuve dos oportunidades de salir. Porque el primer año que estuve en Católica me prestaron a la Tacunga, al Deportivo Cotopaxi. Ese año jugamos en Cotopaxi y ascendió el equipo a la primera. Pero me dijeron que regresara a Católica. Yo quería quedarme allá, pero no, o sea, volví nuevamente a Católica. Estuve ese año con el profe Gutiérrez. Y entonces ya no era... me dio oportunidad de jugar, pero no cobrabas, loco. O sea, vos firmabas un contrato que ibas a ganar una cantidad, pero... pasaba el mes, no te pagaban, pasaba el siguiente mes, no te pagaban. Y luego te decían, ven, ¿cuánto te debo? 4 meses. Te vamos a dar de 1, ¿no? ¿Sí? Y los otros 3 nos esperas. Recogías el mes y corre a pagar las deudas, porque debías en la tienda, en todo lado. Entonces no era como que te daba esa posibilidad. Pero resulta que ya en 4º año en una universidad, yo ya tenía chances de trabajar. Entonces había una escuelita que decía, venga, entrene acá, le pagamos tanto. Y ahí sí te pagaban. Entonces dije, claro, la diferencia en el sueldo de futbolista, de maestro era abismal, ¿no? Pero en cambio era seguro. Y ahí aparece algo que yo ya me equivoqué y me casé. Porque no estaba dentro de los planes el casarme, ¿no? Pero a veces uno se encariña con la pareja y... pues prácticamente decidí casarme y ya casado con una hija era medio difícil el asunto de poder mantener si no tenías de dónde. Tuve que tomar la decisión de decir, bueno, chao al fútbol, ¿no? Entonces resulta que me vengo para acá y justo estaban en el 2 de marzo y todo eso, estaban jugando y todo. Comenzaron los torneos de aquí, el CDCOV y todo. Entonces yo dije... voy a pedir mi pase para venir a jugar acá en segunda. Fui a pedir, me querían vender, no me querían dar nada, o sea, nunca quisieron. Entonces nunca me dieron la posibilidad. Aucas en algún momento me quiso llevar, el Quito igual, ofrecieron un dinero. O sea, a mí supuestamente me dieron 50.000 sucres, recuerdo, por mi pase, que era lo único que cogí reunido, ¿no? Y luego cuando me quisieron comprar, y pregunté, me dijeron, tu pase cuesta 200.000 sucres. Ya le dijo. Dice, tráemelo. Ya le digo, mañana le traigo. Se enteran que iba a arreglar con Aucas y no, que cuesta 1 millón. Entonces, siempre te dieron eso y nunca te dejaron la oportunidad, hasta cuando vine acá igual. Así que cuando llegué acá dije, no, yo le conozco a Juan Yepes en la Tacunga. Fui a jugar allá y Juanito estaba jugando sus últimos años en el Deportivo Cotopaxi. Entonces fue mi compañero en la cancha, entonces jugábamos y todo eso, y cuando ya me gradué, llega Ibarra, me dijo, ¿no quieres ser preparador físico del equipo? Ya, le dije. Entonces fui yo de preparador físico a la selección de Imbabura, a la primera selección de Imbabura que yo tomé, que jugamos los Juegos Nacionales en Ambato. Entonces con Juanito trabajamos creo que 2 semanas, un mes de haber sido, y Juanito se fue porque cogió el equipo del 2 de marzo y me dijo, bueno, quédate ahí, listo, dije, no hay problema. Y así empezó el tema. Claro, ahí comenzó ya mi vida de entrenador aquí en la provincia de Imbabura. Ya, profe, de eso vamos a continuar conversando después de una pausita publicitaria. Que queremos agradecer también a nuestros auspiciantes, a Comercial Muñoz, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Punto Rojo LR, a Jordán Laboratorio Clínico, a Saitel, el Internet del Ecuador, a Asadero de Pollo Super Pollo, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Elegido, a la Escuela Formativa de Fútbol y Porteros de Juan Yepes Granda, al Gimnasio y Centro Fitness Super Saya Gym, al Café Señor León, a Comercial Isabelita y a Hot Grill
de Leo Arellano. Volvemos dentro de un ratito más con un poquito más de la vida de Mauricio Bolaños. Con el apoyo de la cooperativa Unión Elegido y dando gracias a Dios, sí nos han ayudado, sí nos han abierto las puertas. La cooperativa en verdad nos ayudó. Eso puedo dar testimonio que más que una entidad financiera es casi como una familia para nosotros, porque todo lo que hemos logrado es a base de la cooperativa. Cooperativa Unión Elegido. Compromiso, solidaridad y confianza. I know you came here to see. If you a freak, then you come on with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. Let's go, ladies. Let's go. Let's go. It's going down for real. They ain't gonna give it to us. We gotta take it. Volvemos, amigos y amigas, nuevamente aquí con Mauricio Bolaños, este entrenador pues, que tiene la provincia de Imbabura. Ya habíamos hablado, profe, de su paso como futbolista, de sus primeros pininos como futbolista, de dónde se aprendió el tema de la pelota también. Y luego ya viene esta época ya de ser director técnico, de ser primero, como habíamos hablado, pues preparador físico de esta selección Imbabura, y luego ya entra de lleno al tema de la dirección técnica. ¿Por qué entrarle a este tema tan delicado, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, en el fútbol, cuando se gana, gana el equipo, pero cuando pierde el técnico, eso siempre, ¿no? Siempre ha sido ese lema. ¿Por qué entrar a ser director técnico ya de una manera más formal y profesional? Bueno, eso tiene antecedentes. Como te contaba, Carlos Gutiérrez y Tano Bertocchi me decía, a ver, Mauricio, váyanse a dirigir tal categoría, y yo lo hacía porque estudiaba educación física. Pero en la escuela de educación física yo era ayudante de cátedra de fútbol. Es decir, yo daba clases a los de primero, segundo y tercer año. Inclusive muchas veces daba táctica a mis propios compañeros. Entonces Edgar Carrera llega a ser director de la escuela. Entonces, al ser director ya tenía otras obligaciones y no podía cumplir con las clases que tenía que dictar. Entonces me decía, toma, aquí está lo que tienes que estudiar, que vas a dar mañana clases de segundo, vas a dar tercero, vas a dar... Entonces, por obligación me comencé a meter en el mundo de la táctica, en el mundo de la técnica individual, la técnica de equipo y todo eso. Entonces, la preparación física y todo, inclusive daba hasta arbitraje, porque pues, tocaba dar arbitraje. Entonces, me fui inculcando en eso, y como ya lo hacía también en Católica, cuando vine acá no me resultó tan difícil saber qué es lo que hacía. Ariel Rodríguez para mí creo que fue un gran maestro, fue el preparador físico que trajo el profesor Tano Bertocchi acá a la Católica cuando
Católica se convirtió, prácticamente se apareció como el trencito azul, un equipo de toque y presión alta. Apareció el pressing porque Tano vino con esa escuela Uruguay. Entonces, cuando comencé a trabajar con Juan, ya estaba en la parte de la preparación física. Cuando él salió, asumí esta responsabilidad. Dije, bueno, no hay ningún problema. En la federación me recuerdo el presidente me dijo, ¿quieres hacer este cargo? Y yo le dije, no hay problema. El licenciado Alfonso Rea me dijo, sí. El directorio se puso de acuerdo y comenzamos a trabajar. Trabajamos durante casi 8 meses y fuimos a Ambato. ¿Recuerda algún nombre de los seleccionados de esa época? Todos los que juegan ahora es barrial, pues sub-50, Carabalí, Vaca, estaba Erazo, ¿quién más estaba? Mediavilla, Jimmy, ¿quién más? A ver. Esa es la selección que queda campeón en Ambato. Claro, estaba igual Gerson Ruiz, estaba Juanito Saranzi, o sea, era un equipazo también que teníamos. Estaba, como es nuestro arquero de Otavalo, Paul Tianga. Estaba un negrito del Valle que era arquero, era boxeador, pero le hicimos arquero, una seguridad que tenía en las manos, eran unas tenazas. Entonces, este equipo también Walter Chalá, ¿te acuerdas de Walter Chalá? Sí, Calderón, Mamita Calderón. Entonces teníamos un equipo, pero muy, muy bueno. Y lo espectacular de esto fue que comenzamos a hacer los partidos de preparación y el equipo como que no se encontraba. Y los 2 últimos, habíamos jugado 6 partidos, los 4 habíamos perdido. Y los 2 últimos le dije, no, tranquilo, el equipo está armándose, estamos llegando a punto. Los 2 últimos partidos ganamos y nos fuimos a Ambato. Entonces el día que salimos de Ambato, cuando íbamos a Ambato nos dijeron, bueno, ustedes son los primeros en eso, porque era la primera selección de fútbol la que salía de Imbabura que llegaba, porque arrancaba el fútbol unos 3-4 días antes. Entonces dijeron, ojalá no sean los primeros en irse y los primeros en regresar. No, les dije, irán llevando bastante ropa porque nos vamos y regresamos el último día. Y así fue. Llegamos a Ambato, los favoritos eran Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua por ser local. Y de ahí aparecía que por ahí medio, una opción para estar quinto, sexto, Imbabura. Pero sucedió algo extraordinario, porque como yo había vivido las elecciones, las concentraciones eran un problema, ¿no? Entonces me dijeron, ¿qué quiere? ¿Una habitación? No, le digo, ¿qué tiene? Dice, hay un aula grande, creo que era un aula de estudiantes en el colegio Guayaquil en Ambato. Digo, deme esa aula a mí. Así que cogimos las camas y pusimos literas, todo, y nos quedamos en un solo cuarto. Entonces yo me puse mi cama al lado de la puerta. No queda otra porque... Para evitar cualquier suspicacia. Con todo lo que yo había vivido, dije, no creo que yo solamente haya sido así, ¿no? O sea, dije, no, tengo que tener sumo cuidado. Y comenzamos así, y en las noches cerraba la puerta y a la puerta le amarraba una cuerda y me ponía amarrado en la mano. Entonces, si la puerta abría, me jalaban en la mano. Entonces, los chicos también, los 2 primeros días, no, les dije, a ver, vinimos a jugar. Vamos, pasemos esta primera. Y yo les invito a salir, les llevo a conocer cualquier cosa, lo que están visto. Así que fue el compromiso, y un compromiso de ellos hicieron que entre ellos comenzaron a cuidarse. Yo, para comprobarme, salía, me iba a dar una vuelta y yo regresaba y estaban todos durmiendo. Y ahí estaba ese profe, todos están durmiendo. Listo, caridad. Entonces, recuerdo a Manuel Guerrero, que fue conmigo, y Nelson Montenegro, les decía, ¿cómo están? Decían, no, tranquilos, ahí, bueno. Entonces, jugamos el primer partido, ganamos el segundo, ganamos el tercero, clasificamos invictos. Entonces todo el mundo dijo, bueno, y este equipo no estaba dentro de los que podíamos llegar a ser campeones. De los pronósticos. De los pronósticos. Vamos a la siguiente etapa, también ganamos. Y llegamos al cuadrangular. Entonces Tungurahua jugaba con Imbabura, Pichincha jugó con Guayas, y de ahí se dijo, bueno, ya, y ellos ya se dividieron. Tungurahua era el campeón, supuestamente. Y Pichincha
iba a disputar la final. Nosotros le ganamos a Tungurahua 3-1, que no creían pero era algo que no estaba dentro de los pronósticos, pero para nosotros sí, porque yo había visto la evolución de los chicos. O sea, cómo comenzamos en un nivel y el nivel fue incrementando. O sea, no es que fuimos y caímos, no. O sea, el nivel fue subiendo, fueron ganando confianza en las cosas que íbamos haciendo, en los trabajos. Algo que siempre me gustó era algo que me enseñó el profe Carrera, me decía, tú para jugar con alguien, primero tienes que analizarle qué es capaz de hacer el otro equipo. Y eso me ha servido, porque hasta hoy, o sea, es algo que no se me sale de la cabeza, ¿no? Yo voy a jugar con alguien, miro 1, 2, 3 videos y digo, este equipo juega así, así, tal. Ahora, ¿cómo le puedo hacer daño de esta manera? Listo. Entonces, yo a más de estar jugando, yo ya mandaba a ver con el que posiblemente podía jugar, porque estaban dentro de la serie, o sea, de los que nos íbamos a juntar. Y me llevaban, por decirte, los videos, ¿sí? Y ya yo llegaba, listo, miraba, decía, esto es así, asado. Y ayudó mucho a la gente de Otavalo. Había una televisión, un canal de televisión con el señor Mora, creo que era. Y él decía, don Morita, encantado, me iba a dar grabando y después me decía, a ver, venga, siéntese a ver. Y nos poníamos a analizar, a ver, este equipo, listo. Y las cosas que íbamos haciendo las entrenábamos en la tarde, al otro día íbamos a jugar y prácticamente salía lo que se planificaba. Entonces, los chicos comenzaron a creer en lo que se estaba haciendo. No era como cuando yo jugaba, o sea, vamos a entrar a jugar, listos, verán que vamos ustedes, vos juegas de lateral, vos juegas zaguero, saben lo que tienen que hacer y vayan. Y vos entrabas y hacer lo que tú sabías, más no porque te enseñaron. Acá era distinto, o sea, habíamos comenzado a tratar de enseñarles algo que uno había vivido, que uno había aprendido. Y como te dije, en Católica, para mí fue bastante de formación. ¿Por qué? Porque tuve la posibilidad de mirar a un entrenador que en ese tiempo era muy llamativo por su esquema, cómo hacía, cómo trabajaba y cómo practicaba. Y en la preparación física, Ariel Rodríguez. Entonces, era algo que te llamaba la atención. Entonces, comencé a hacer ese mismo trabajo ahí. Y cuando fuimos llegando, el día que ganamos a Tungurahua, para mí no era una sorpresa, era algo que podía darse, porque sabíamos cuáles eran las debilidades del equipo de ellos. Llegamos a la final y con Pichincha, porque Pichincha le gana a Guayas. Y en la final, pues terminamos en penaltis. Entonces me dicen, le digo, bueno, no se haga problema, solo cierre los ojos y pegue, o sea, no esté viendo. Es que le digo, verás, mire, si tú ya tienes, tú corres al lado derecho, ya. Y si tú le ves que el arquero se va para allá y tú le quieres cambiar, le puedes botar. Es más fácil botarle que meterle. Pero si tú le ves y le pegas más fuerte, va a entrar, o sea, no importa, porque no es que él se te va a adelantar y se va a parar, sino que va a estirarse. Y si tú le pegas con fuerza, va a pasar. Entonces, ya en los penaltis es una ruleta. Porque no es que tú te jalas de un penal. Es que el arquero adivinó dónde le ibas a botar. O sea, son dos personas que están con una idea en la cabeza y dicen, voy a botar a la derecha, y tú dices, le voy a pegar a la derecha. Entonces, son momentos, ¿no? Y eso pasó. Entonces, Imbabura es campeón en los Juegos Nacionales de ahí. La primera selección, luego cojo de eso del campeonato, eso, hubo un número de agasajos, nos invitaron al municipio de Otavalo, nos dieron diplomas, o sea, era algo que no habíamos tenido. Y luego en Ibarra, en diferentes municipios nos entregaron diplomas, nos hicieron agasajos y todo. Luego viene una selección muy bonita, que es la sub-14 que tomo, donde aparece Edison Méndez, Walter Calderón, los del Valle también, Walter Chalaun Laureano, ¿sí? Mi hermano Pablo, y unos chicos un Toro Moreno que estudiaba en el Sánchez, Méndez en el San Francisco. O sea, comienzo yo con la experiencia a coger de todos los colegios. Y armamos un equipo y nos vamos a jugar un torneo a Pastaza. Y me acuerdo, llegamos allá, Méndez era un pequeñito, hermano, raposito, y
y los uniformes le quedaban grandes y todo, pero siempre fue ese jugador. ¿Por qué? Porque aprende de alguien que también era un jugador así medio pimentoso, de esos negros que le gustan, que era el negro Barbadillo, Manuel Guerrero. Él era casi dueño del estadio de Ferronostre. Entonces ahí entrenaba él. Y entonces, como trabajaba conmigo, le decía, a ver, negro, enséñales. Entonces el negro era delantero, que su mamá es... Porque no sé si algún rato le vio jugar o le conoció al negro Guerrero. Él era un jugador que cuando hacían los partidos en el Sánchez, venía Nacional, se reunían todos los jugadores de Ibarra, del fútbol amateur, y jugaban los partidos cada año. Entonces eran estadios llenos, el negro era delantero y jugaba muy bien. También estuvo en Aucas, creo, no recuerdo bien. Y él era el que les encargaba de enseñarles de la parte del dribbling y todo eso, y los amagues. Por eso yo siempre he dicho que los niños aprenden como el profesor le enseña. Y eso es una gran verdad, porque si el profesor es un patojo y no sabe enseñar, ¿cómo le enseña a driblar si no sabe hacerlo? Entonces, simplemente el niño aprende a su manera. Pero cuando hay alguien que le enseña, entonces tú aprendes cuáles son los golpeos con borde interno, borde externo, peine, los diferentes bordes que tiene el pie. Ellos aprenden. Y eso fue algo buenísimo. Quedamos tercer lugar. Y Imbabura comienza a tener un nombre. Luego vamos a los Juegos Interandinos. ¿Sí? Los Juegos Interandinos en la Tacunga. Volvemos a quedar campeones. Con un equipo que nadie daba centavo. Este equipo. Yo dije, no, tranquilos, vamos a ver qué pasa. Y ahí aparece Gandhi Guerrón, que que era entrenador de natación. Y hicimos un trabajo. Bueno, fueron conejillos de India nuestros jugadores, porque era algo que surgió y que no sabíamos que este trabajo tenemos que hacer para mejorar esto. Y comenzamos a meter, y este equipo realmente, físicamente era un monstruo de equipo. O sea, todo el mundo corrían como caballos. Técnicamente no eran tan dotados, pero en desgaste físico eran una locura. Te presionaban y te mataban, y cada vez saltaba, o sea, todo te ganaban. No perdían nunca. Y encima de eso aprendieron mañas que se les fue enseñando. Entonces, ese equipo no perdía. Y cuando te lograba marcar un gol, olvídate, no le empatabas ni en 2 días jugando. Entonces, eso nos permitió llegar y hasta el día que fuimos campeones. Entonces, era realmente un equipazo que teníamos y que fue el segundo equipo que manejé dentro de las selecciones de Imbabura, que fue campeón. Luego en las selecciones de Imbabura, cuando ya me voy a Ambato a trabajar de entrenador, vuelvo nuevamente y asumo otra vez la federación. Pero ahí encuentro un equipo de 12 años, ¿sí? Donde estaba mi hijo incluido, Gilmar, y con todos los compañeros de esta leva que fueron a la selección. Fueron campeones 5 veces nacionales y 8 veces vicecampeones nacionales. Desde los 12 años, 12, 13, 14, 15, hasta los 18 años. Que terminaron. Fue una de las selecciones extraordinarias que tuvimos. Y ahí es Luis Ayala, de este equipo, juega en Liga. Estuvo Carlos Salvador, un sinnúmero de jugadores que tenían posibilidades de poder fútbol profesional, pero lastimosamente la mayoría de ellos los papacitos económicamente eran muy bien. Y decidieron que sus hijos estudien. Entonces, todos son ingenieros, algunos son médicos, otros son ingenieros de sistemas, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, y otros abogados. Entonces, es bonito recordar, porque dentro del fútbol amateur, ese fue los equipos que prácticamente pude manejar. Profe, esa parte es la parte del fútbol, como se dice, amateur, del fútbol formativo, entre comillas. Luego pasamos al fútbol profesional y asume también creo que una de las épocas más bonitas del fútbol aquí en Imbabura, en donde los equipos en realidad llenaban estadios, llenaban bastante el tema de los estadios. Y hay una época en donde también se le devuelve, yo creo que a Imbabura, el tema de eso, ¿no? De la pasión por el fútbol, que es esa época con el Deportivo Tábalo. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, antes de eso yo comienzo como entrenador de fútbol profesional con técnico estudiantil, un equipo de Ibarra. Estando yo en las selecciones de Imbabura me dicen, venga, bueno, dirigí el técnico estudiantil, nos fue bien,
clasificamos a un zonal, no terminamos, nos faltó la parte económica, que ha sido un problema muy latente en la segunda categoría en nuestra provincia. Luego de eso, yo asumo el 2 de marzo, ¿sí? Porque Juanito ya dejó el equipo, entonces asumo en la última etapa el 2 de marzo. Luego cojo el Imbabura, ¿sí? El Imbabura en la segunda categoría. Y logramos ascender en el año 95 con el Imbabura, que jugábamos en Otavalo. Teníamos un equipazo y prácticamente no esperaban que ascendamos, pero por los jugadores que teníamos, que eran los mismos que habían estado en la selección conmigo, ¿sí? Y toditos ellos fueron a jugar ya como profesionales. Entonces ya sabíamos del trabajo, yo sabía los defectos de ellos. Muchos ya habían estado jugando en equipos de primera categoría o en divisiones menores. Entonces se armó un buen equipo y prácticamente se logró el ascenso. Luego de eso aparece el Deportivo Otavalo, que forma el Deportivo Otavalo, y voy como entrenador. Y realmente hicimos un equipazo porque entrenábamos en Ibarra, en el Teodoro, veníamos a jugar acá y teníamos el estadio para entrenar, nos prestaban el estadio de Otavalo. Y prácticamente el Deportivo Otavalo se convierte en una institución muy fuerte en el fútbol nacional, porque estuvo peleando no solamente 2 años que yo estuve, sino 4 o 5 años. Y nunca tuvo la posibilidad Otavalo de poder llegar. O sea, yo siempre me he puesto a pensar, he dicho, bueno, ¿y qué error cometimos para no llegar con el Otavalo, no? ¿Qué pasaba si el papá ya no fallaba el penal? Por eso te digo, o sea, por eso es que yo nunca yo he estado en contra de nadie, porque un penal es algo que tú no... Y mira, el papá ya había cobrado penales un montón y nunca falló. Pero él era el hombre, ¿no? Claro, él era entonces, el que cobraba siempre los penales. Pero ese día el arquero también pensó que ese era el lado y no llegamos. Y luego igual por gol, diferencia, por puntos y todo. Pero más allá de eso, yo pienso que el Otavalo nunca tuvo fútbol profesionales, porque no solamente teníamos los rivales en la cancha, que eran los equipos, sino también a nivel de dirigentes, considero, porque no les convenía que Otavalo tenga fútbol profesional. ¿Por qué razón? Yo voy a ser muy sincero, yo vivo en Ibarra, soy de Atuntaqui, como te dije, pero una ciudad que le apasiona el fútbol es Otavalo, porque vivió algo que otra ciudad, Ibarra no ha vivido, por decirte, en el fútbol amateur, que fue campeón San Sebastián. Y cuando San Sebastián salía, Otavalo se unió, ¿no? Entonces, ese era el temor de que si el Deportivo Otavalo llegaba, o sea, le hubiera ido súper bien. ¿Por qué? Porque la gente aquí en Otavalo realmente dice, sí, vamos a colaborar, y te colaboran y llenan. O sea, y eso es algo que Otavalo no pudo tener, ¿no? Ha pasado tantos años. Hasta hoy siguen buscando esa posibilidad y Otavalo no ha podido tener un equipo profesional. Atuntaqui ha tenido ya por 3 ocasiones. Ibarra tampoco. ¿Sí? Entonces, es como que los de los extremos no, solo el del medio. Y Atuntaqui sí, Ibarra no, ni tampoco lo tiene Otavalo. Entonces, en algún momento considero de que debería darse esa, ojalá Dios permita, ¿no? Y algún momento alguna empresa diga, bueno, armemos un equipo para darle a Otavalo ese lugar que se merece, porque definitivamente considero de que es una ciudad que le gusta mucho el fútbol. A diferencia de Ibarra, tú ves a Ibarra, juega en Imbabura y tú ves que no va mucha gente, pero tú ves que de Otavalo sí va mucha gente a verle a Imbabura, a Ibarra. Luego con el estadio que tiene hoy Otavalo, y jugaba el Deportivo Otavalo igual, o sea, van 3.000, 4.000 personas. Yo pienso que eso es loable, pero lastimosamente no se ha tenido eso. O sea, en todas las circunstancias, con unos dirigentes, con otros dirigentes, con un equipo de Otavalo, con otro equipo de Otavalo, pero siempre al final como que algo falta, ¿no? Algo falta. Y a pesar de que tú tienes un plantel que es competitivo, pero
siempre algo ocurre, que el arbitraje te cobra un penal mal, que el arbitraje no te da esto, o sea, o que el jugador tal no rindió, o el jugador que más esperanzas tenías ese día no quiso jugar, o sea, tantas cosas que te enmarca el fútbol, que tú dices, bueno, al final no tienes esa posibilidad, no has tenido esa posibilidad de que Otavalo lo tenga profesional. Profe, usted regresó a Ambato ya como profesor también. Claro, voy a Ambato es por la amistad que teníamos con Carlito Sevilla. Resulta que cuando vamos nosotros a los Juegos Nacionales en Latacunga, le decimos, Carlito, tenemos una metodología de trabajo y todo. Dice, ya quiero ver. Entonces él algunas veces bajó a ver entrenar al equipo, cómo les preparábamos y todo. Dijo, pero quiero verles cómo les va en el torneo. Entonces, nos va bien en el torneo. Y él dice, cojo Macará. Se va Gandhi para trabajar ya. Entonces el Gandhi estando allá y trabajando con él dice, no, o sea, no me encuentro solo, necesito mi copiloto. Así que me dice, oye, vente. Y le digo, no, loco. Digo, puta, me toca renunciar, loco. O sea, ¿sabes lo que es renunciar y dejar? Porque para tener nombramiento te cuesta, o sea, no es gratis, tienes que concursar y tantas cosas. Y luego decirme, pues renuncio y me voy. Y como tú sabes, el fútbol no es pues que es eterno, ¿no? Entonces yo decía, churros, me voy, no me voy. Bueno, pero yo siempre he sido medio lanzado, nunca me he dicho no puedo. O sea, me dicen, ya, pues. Así que me fui a Ambato. Conversé con el rector que estaba ahí, que era amigo. Le digo, me voy a Ambato, ¿sabes? No hay problema, dice, deja un reemplazo. Hubo la apertura, ¿no? Pero en el camino termina el primer año y me ratifican en el equipo dentro del cuerpo técnico para continuar el siguiente año en Macará. Y resulta que cambian de rector. Y va de rector una persona que no era amigo mío, o sea, teníamos ciertas diferencias. Rencillas. Y me llama la señora Rosita Orquera y me dice, Mauricio, le van a denunciar que usted no está trabajando aquí, le van a cancelar. ¿Qué hago? Le digo, firme. Yo dejé firmando una hojita. Le digo, en la hoja que le llegue firme, ponga la renuncia. Así que va Rosita Orquera y 11:30 pone la renuncia en la dirección de educación y a las 12 llega el rector con el oficio a cancelarme. Le dice, ¿pero cómo le va a cancelar el señor si ya renunció? Entonces, renuncié, pero me fue súper bien. Pienso que por el trabajo que hicimos. Luego me quedé yo, Carlito salió, Gandhi también se fue, el presidente me dijo que ese Mauricio, le dije sí, como ya había renunciado, ¿dónde me iba a ir? Dije, bueno, me quedé y permanecí en Macará 6 años. Estuvo como asistente técnico, recuerdo, de Chiquilín García, un argentino. Luego fui asistente técnico de Gerardo Peluso, fui asistente técnico de Dusan Draskovic. Es decir, de entrenadores que en su momento estuvieron inclusive en selecciones. Entonces creo que todo eso ayudó para ir complementando los conocimientos que uno iba teniendo. Muchas veces nos sentábamos a discutir con Dusan, así es como estábamos tomando un café. ¿Y qué te parece esto? No, profe. ¿Pero por qué? Y se enojaba, le decía, no, pues. Entonces él quería hacer como así en las elecciones, ponte. Al zaguero le quería poner de delantero y al delantero le quería poner de zaguero. Decía, pero Carlos Salas nunca ha jugado de zaguero, profesor. Como es de back centro, él ha sido siempre 5. No, es que Carlito, por la velocidad, el juego aéreo, le decía, profe, no. Póngale a donde está tranquilamente. No, que ni sé qué, ni sé cuál. Entonces estábamos en Cuenca y me dicen, no, mira, pagó el error de Carlos. Pagó otro gol. ¿Qué hago? Le digo, pásale al Carlos de atrás, póngale al zaguero en el puesto, no se haga problema, le digo. Corre. Y siguen las palpes, chico, madre, no sé qué se va a decir. Cámbiate. Terminó el primer tiempo. Bravísimo. ¿Cómo no puedes hacer eso tan fácil que es? Era ayudable que él le enseñaba todo, pero cuando tú no estás acostumbrado a jugar en ese puesto es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque vos de 5 te sueltas más. ¿Por qué? Porque sabes que atrás alguien te protege. Entonces él tenía esa en su cabeza que todavía quería salir jugando, pero no era 5, pues era zaguero. Y en eso que quería hacer, la perdí. Entonces el hueco quedaba un vacío y en el segundo tiempo saltó el mismo equipo, pero ya cambiados de puestos. Y ganamos. Estábamos perdiendo 2-0, ganamos 3-2. Entonces en el camino venía bravísimo.
No te quiero ver, me decía. Pero decía, pero ¿por qué, profesor? No te quiero ver. Dice, tú haces lo que otras cosas que yo no quiero. Decía, no, o sea, no es de hacer otras cosas. Simplemente hay que poner las cosas en su puesto. Bueno, y aprendí con él muchísimo, ¿no? Porque fue, considero yo, uno de los entrenadores que en mí abrió la parte técnica. Porque cuando yo estábamos para los Juegos Nacionales en Ambato, él comenzó a dar cursos a nivel nacional, recordás, de entrenadores. Yo asistí a algunos cursos con él. Y él comenzó a hacer estos trabajos de técnica, de enganche, dribbling y todo eso, y les tenía a los seleccionados practicando. Entonces, prácticamente para mí fue el que introdujo en el país esta parte técnica que se debía haber trabajado. ¿Por qué? Porque era la parte fundamental para jugar al fútbol. Luego de Ambato, salgo de Macará, paso a técnico universitario. Creo que ahí cometí un error, te digo la verdad, porque en Ambato no me la calculé bien, porque en Ambato la gente es muy resentida. Entonces, si tú estás en la casa de Macará y te pasas a técnico, eres enemigo ya de Macará. Y si tú estás en técnico, ya no puedes regresar a Macará. Entonces, son cosas que a veces tú, por las oportunidades que te dan, quieres aceptarlas, pero que al final te das cuenta de que hay que pensar muy finamente para tomar ciertas decisiones. Pero no todo ha sido malo, porque al volver yo a los 7 años de Ambato, vengo acá y vengo a formar un equipo de fútbol profesional, que era el Teodoro Gómez de la Torre, un equipo que ni siquiera en la historia se pensó que podía aparecer en el fútbol de segunda categoría. Y ahí empieza también otra historia, ¿no? Claro, es una nueva historia. La del Teodoro es una historia, una locura, porque en el Teodoro fui entrenador, tesorero, gerente, propietario. Solo me faltó ser madrina. Creo que por mis características no me permitieron, pero si me daban chance también. Bueno, profe, lastimosamente el tiempo aquí siempre en los medios de comunicación nos queda bastante corto, a pesar de que la conversación ha sido bastante extensa. Siempre nos van a quedar temas que lastimosamente a lo mejor en algún momento se volverán a retomar. Hay una pregunta del invitado que tenemos aquí el día de hoy, y es una pregunta bastante capciosa. Dice, ¿cómo hace usted para no enojarse con los equipos de mujeres como lo hace con los equipos de los hombres? No, esa es una historia laja, porque presidente del equipo de Deportivo Ibarra, ingeniero Lenín López, me dice, quiero conversar contigo a ver si quieres ser entrenador de mi equipo. ¿Podrás? ¿Y por qué no? ¿Cuál es el problema? No le veo diferencia. Le digo, ¿cuántos juegan? ¿Las mujeres juegan más? Juegan 11 igual. El estadio, la misma cancha, las mismas medidas, el mismo reglamento, no hay ninguna. La única diferencia es que son mujeres y hombres. Pero cuando tú vas a hacer un equipo, o sea, yo le tenía la posibilidad de hacer, además de docente en el colegio, siempre profesor de sextos cursos, también ya tenía con mujeres, entonces uno tiene que ya comenzarse a medir en la forma en el trato. También profesor de la Universidad Técnica, entonces ya tenía algo de cómo manejarme. Así que no me pareció difícil. Es más, considero de que en las circunstancias que yo llegué al club, al San Miguel de Ibarra, lo recibí con 2 puntos y en 4 fechas ya teníamos 12. Entonces era una locura, porque me contrató para salvar la categoría. Y después al mes ya quería que entremos a los playoffs. Y luego no pudimos entrar, terminamos eso y continuamos con el trabajo con el Deportivo Ibarra, que también maneja el Lenín, y quedamos campeones nacionales y ascendimos a la Superliga. Entonces hicimos, creo que, un trabajo extraordinario, pero ahí aparece algo que recordaba cuando comencé a dirigir el intercolegial de niños, por decir. Tú cogías 3, 4 grandes, le decías, tú juegas por aquí, tú juegas para pelotazo a él y listo. Y comencé a jugar de la misma manera, pero ya mirando los equipos rivales decía, no, si yo me meto atrás me matan. ¿Por qué? Porque ya tenían mejor juego. Entonces, lo cual era dañarles el juego arriba, o sea, que no salgan jugando y que dividan. Y en la división, las jugadoras que yo tenía eran más rápidas, fuertes, pero siempre me encontraba con un problema de que físicamente no estaban bien. Y hoy estamos haciendo este trabajo y nos estamos preparando con Deportivo Ibarra para
este torneo de la Superliga Femenina que comienza en el 26 de marzo y que tenemos un sueño. Con Lenín nos hemos sentado a conversar y le he dicho, a ver, ¿cuál es el sueño? Queremos llegar a Copa Libertadores. Yo también quiero Copa Libertadores. Y con un equipo de mujeres yo pienso que hemos armado un gran plantel. Hemos tenido que dividir mucha gente, teníamos un plantel de 32, de las cuales prácticamente 20 casi se han ido, por una u otra circunstancia, separadas o por lo que sea. Y hemos tratado de armar, hemos armado, hoy ya tengo yo un equipo armado. O sea, no es que estoy recién armando, tengo un equipo armado y estamos trabajando para darle lo que necesitan ahora, lo que realmente necesita un futbolista. Desde luego, midiéndonos en el trabajo que estamos haciendo porque son mujeres. Entonces, hoy les veo más fortalecidas, ya con figura su cuerpo en la parte muscular, técnicamente muy mejoradas porque hicimos una escuela vacacional de fútbol con ellas, comenzamos de cero, recepción, pase, conducción, bici, pase, conducción, pared, costal. Y hoy ya el equipo cambió, o sea, tú le ves jugar al equipo ahora y dices, o sea, ya es un equipo que sabe jugar al fútbol y las chicas también se han compenetrado. Tengo un grupo extraordinario donde no hay egoísmo. Lenín dice, bueno, voy a darles unos $300 por ponerte un ejemplo, para las que jugaron. No, todas. Entonces se divide para todas y eso pienso que es algo importante. ¿Por qué? Porque no es que yo entreno y como no juego no recibo nada, no. Acá entrenas, trabajas, las que juegan, las que van al estadio ganan, cobras, coges un dinero y las dividimos para todos. Así sea poco, pero lo importante es que hay ese sentido de unión, ese sentido de respaldo, porque no solamente las que juegan trabajan, pues, para que ellas puedan mejorar necesita que alguien le compita y están en el resto compitiendo. Entonces pienso que eso es importante. Por eso te digo, un sueño que esperamos, ojalá 2022, jugar Copa Libertadores, ser campeones, que no sería nada descabellado por todo lo que hemos venido haciendo y el apoyo que está dando Lenín. La mejor vibra, profe, que le vaya súper bien. Lastimosamente hemos llegado ya a la parte final. Agradecerle por haber estado aquí en este programa Un Café Con. Agradecerles también a nuestros auspiciantes, a Comercial Muñoz, a Twitter, a Punto Rojo, a Jordán, Laboratorio Clínico, a Saitel, a Asadero de Pollo Super Pollo, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Elegido, a la Escuela Formativa de Fútbol y Porteros Juan Yepes Granda, a Gimnasio y Fitness y Centro Fitness Super Saya Gym, al Café Señor León, a Comercial Isabelita y a Hot Grill de Leo Arellano. Además, hacerles una invitación al cuarto campeonato de indoor fútbol en Asaya Tío 2022. El congresillo es este sábado 26 de febrero y la inauguración el domingo 27. Profe, muchas gracias por haber venido. Ha sido, creo que, bastante corto el tiempo con toda su trayectoria, pero hemos tratado también de abarcar varios puntos. Así es que le agradezco mucho y ojalá pues la vida nos siga permitiendo tener a Mauricio Bolaños ahí en el filo de la cancha dirigiendo a muchos equipos más. Con nosotros será pues hasta una próxima oportunidad. Nos estaremos encontrando el próximo sábado. Muchas gracias por dispensarnos con su atención. Hasta pronto.